Magnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario. Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast ESG de la A a la Z, un espacio producido por Estado Diario y que pueden escuchar en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Hoy día tenemos un capítulo muy entretenido, estamos esperando hace tiempo. ¿Cómo estás, Sole? Bienvenida. Tamara, hola, bien. Bienvenida. ¿Cómo estás, Manuela? Sole, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Tamara. Feliz de estar acá de nuevo. Sí, nuestro capítulo hoy día es greenwashing o social washing o rainbow washing. Ya tiene tantos nombres que ya uno no sabe cómo llamarlo. Pero básicamente es este lavado de imagen, ¿cierto?, que hacen las empresas en relación a los criterios ESG. No sé si alguna se aventura a darnos alguna definición, un concepto que entienden ustedes por... Yo creo que la Sole es la más matea, así es que... Ya, yo me voy a aventurar. Mira, en general son técnicas y estrategias de marketing que usan las empresas con etiquetados verdes y ecológicos, donde venden una idea, cuando en realidad el producto que están vendiendo o el servicio no siempre cumple con esa imagen exterior que se ve, que se observa, y hace que las cualidades medioambientales de un producto se vuelvan insignificantes y genera desconfianza, y además provoca que los consumidores no sepan identificar qué productos realmente son sostenibles y cuáles no lo son. Pero a mi juicio una cosa que es quizá tan importante como esto es que desvía las miradas hacia aspectos más superfluos de lo que realmente le importa al inversor, porque cuando reportan o divulgan no lo hacen con los estándares internacionales como el SASB, sino con esas métricas importantes a relevar. Entonces ahí eso es más o menos a grandes rasgos lo que uno puede decir del greenwashing. No nos equivocamos. Bueno, yo lo puedo decir tal vez de una manera más resumida. Son las acciones que hacen las empresas que no son coherentes con lo que están haciendo en la práctica. O sea, tratan de comunicar una imagen que en realidad no tiene nada que ver con lo que efectivamente están haciendo dentro de sus organizaciones. Y uno podría distinguir a lo mejor esta especie de greenwashing activo cuando la empresa deliberadamente intenta vender una imagen distinta a lo vender que la pomada. Exactamente. Claro. O también hay otros que son, ¿cómo decirlo?, un greenwashing pasivo, o que es simplemente un error de comunicación en lo que la empresa quiere comunicar, y a lo mejor la gente lo percibe como un lado de imagen, ¿no? No sé. Algo así como de buena fe, dices tú, en el segundo caso. A lo mejor no es explícita la intención de querer venderle al resto de la gente, a los consumidores, esa imagen, pero termina percibiéndose mal, a lo mejor por una campaña mal gestionada. Sí, o porque existe poca conexión entre las campañas comunicacionales, que van a veces por un carril propio sin estar lo suficientemente conectados con la estrategia de la organización o con la estrategia de la empresa. Entonces, claro, la gente creativa que está en las agencias de comunicaciones pueden tener muy buenas ideas, y si efectivamente no hay esa conexión, se pueden dar esas incoherencias entre lo que se comunica y lo que realmente está sucediendo dentro de las organizaciones. Exacto, y además que hoy día los consumidores están más informados. Y hay estudios que demuestran, por ejemplo, que cuando los productos tienen ciertas etiquetas o eslogan o algo que haga pensar al consumidor que el producto que estaba comprando o el servicio que estaba tomando tiene, digamos, coherencia con estos criterios de sostenibilidad, los consumidores compran más. Entonces, así es. Exactamente, pero al mismo tiempo uno se siente profundamente defraudado cuando uno se da cuenta que está siendo víctima de greenwashing, ¿o no? Y cuando no es real, ese sello, esa florcita que no es el paquete, no sé, el detergente, donde tú y uno jura que con esa florcita está cuidando el medio ambiente, y cuando eso no es real, se provoca un incremento de las ventas y eso perjudica al medio ambiente. ¿Y cuál creen ustedes que es el efecto en la confianza de los consumidores respecto de estas situaciones? Brutal. Tremendo, ¿no? Y eso se ve de alguna manera profundizado por la época en la que estamos viviendo, como de
hiperinformación, donde ya prácticamente nada es privado, todo se sabe, las redes, en fin. Entonces, en el pasado, si es que podían tener algún efecto estas campañas comunicacionales para revertir cierta imagen negativa de alguna empresa o de alguna marca, hoy día, en esta era de la hipertransparencia, la verdad es que es prácticamente inútil y se puede volver hasta en contra. O sea, puede ser incluso más castigado desde la opinión pública si es que se sabe que finalmente estás haciendo una campaña meramente para tratar de cambiar la imagen cosmética. Sí, así efectivamente. Es. Y desde este tema lo hemos mencionado también en otros capítulos. Lo difícil que es para un consumidor acceder a toda la información de un producto o la cadena de valor. No tenemos la misma información disponible que la que tiene, por ejemplo, un inversionista, ¿cierto? Que también lo hemos mencionado bastante. Entonces, desde ese punto de vista, para los consumidores, para la sociedad en general, hay muchos desafíos, ¿no? De cómo informarse adecuadamente, cómo obtener la información real y cómo hacer que esto, digamos, se comunique con las empresas. Y eso que tú dices es súper importante, Manuela, porque los consumidores tenemos que tomar un rol más activo, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Para poder tomar decisiones informadas de consumo, y para eso debemos, y ahí yo creo que somos muy pasivos nosotros, exigir transparencia, verificabilidad y facilidad de acceso a la información, como dices tú, porque si no tenemos la información y solo vemos el sello que dice, por ejemplo, se puede ver si es que, o averiguar si es que ese sello es certificado por quien corresponde, que también ahí hay otro tema que después podríamos ver. Por ejemplo, en España existe un organismo que se llama DICAE, y que es un manual para que los consumidores críticos distingan entre los productos que sí son sostenibles y los productos que no son sostenibles. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Investigar, hacer preguntas sobre los productos y premiar las prácticas de las empresas que sí son sostenibles, de aquellas que no, y educar a otros consumidores, que ahí es donde hay un tema en educación, como dices tú, que todavía nos falta. Sí. Bueno, hay también una conexión entre distintas temáticas. Veíamos en un episodio anterior la importancia de la data, ¿verdad? Y que para poder comunicar o para poder trasladar cierta información adecuadamente a los distintos públicos de interés se requiere invertir en recopilar y en recoger cierta data, ya sea para hacer análisis desde el punto de vista del inversionista o lo que decía la Sole recién desde la óptica del consumidor. Entonces, ahí siento yo que muchas veces las empresas están un poquito al debe de no generar esta como masa crítica de información que permita construir un relato coherente y que permita construir digamos, indicadores que le den más certeza a los consumidores de que están enfrentándose a lo que son. ¿Son verdes, no son verdes, son menos verdes? Eso da igual, digamos, pero siempre, o sea, no es que da igual, pero también las empresas van transitando por distintas etapas de madurez. Entonces, que informen lo que realmente son, y para eso necesitan previamente invertir en data. Es como un poco una mirada de responsabilidades compartidas, a lo mejor, ¿o no? Porque efectivamente los consumidores debiéramos informarnos mejor, pero eso requiere mucho tiempo también, no sé, claro, es algo que... Tú vas al supermercado, por ejemplo, o quizá ya no vas, pero y ves una cosa que tiene un sello y un ticket, y uno dice, ya, esto es... Entonces, es lo mismo que pasa con la información nutricional, que uno la ponen tan chica que uno al final... O que puede ser además engañosa, porque, por ejemplo, las etiquetas de natural, lo natural al final abarca infinitas cosas que no están definidas, entonces... Hay un caso donde la certificación que se hacía en una gran empresa era una ONG que le daba lavado de imagen a las empresas en el rubro de la madera. Así que igual hay como harto, o sea, es como harta información. Entonces, como dice Tamara,
hay que tener mucha data para poder, en el fondo, finalmente descubrir cuál es el producto que realmente es sostenible y verificable y el que no lo es, digamos, que solo es un... Sí, y el rol que cumplen los reguladores en esto también se transforma en muy relevante, porque en la medida que no está el garrote, ya hemos visto que poco empeño le ponen a veces las organizaciones en apurarse, en tener un tranco más acelerado en todas estas materias. Entonces tampoco se puede quedar atrás el regulador. Lo otro que me gustaría poner aquí sobre la mesa, y que lo deslizó la Sole también, es como la simplicidad a la hora de comunicar ciertas cuestiones. Ahí todos yo creo que nos acordamos un poco cuando se inició recién la ley del etiquetado, ¿ya? Donde a través de distintos sellos muy simples el consumidor puede tomar decisiones, que no se necesita ser hiperletrado para entender lo que significa 3 sellos, 2 sellos, 4 sellos, sin sellos. Exacto. Entonces ahí creo que también hay un desafío grande de que las empresas, antes que les venga la regulación encima, logren encontrar una forma didáctica, simple, de comunicar lo que quieren comunicar. Exacto. Y que sea verídica. Exacto, o sea, que sea verídica, obvio. Pero para eso las empresas debieran primero tener un compromiso real con esta causa y gestionar estos criterios. Claro, ahí yo creo que lo primero que tienen que hacer las empresas es conocer el verdadero impacto que su actividad le provoca al entorno, digamos. Y una vez que conozcan esto, pueden hacer planes, qué sé yo, de corto, mediano plazo, y después viene una etapa como de actuar bajo una estrategia de sostenibilidad, que es en el fondo colocar este impacto social y ambiental en la estrategia del negocio, que lo hemos hablado tantas veces. Sí, es que ahí yo en el corazón del negocio. Discrepo un poquito. Creo que lo primero es eso. Creo que lo primero es poner en el centro de la organización, o en el centro más bien como en la pirámide organizacional, el propósito, y que de ahí en adelante todo tiene que ser coherente. Pero es que antes que de eso tienes que conocer realmente cuáles son tus, como se dice ahora, tus verdaderos riesgos de impacto ambiental en este caso. Pero en base a una estrategia que tú hayas definido. Y conociéndola, haces la estrategia y lo colocan en el corazón del negocio, y después lo más importante es la transparencia y la rendición de cuentas, que eso sí fideliza a los clientes. Sí, pero efectivamente yo creo que cuando esto no está integrado dentro del modelo de negocio, el riesgo de ser percibido como greenwashing es altísimo. Y eso tiene a su vez un costo en los consumidores, en la confianza de los consumidores, y al final es pecuniario, porque en la marca también. Exactamente. En la reputación. Claro, porque dependiendo mucho de lo que tú definas dentro de tus lineamientos estratégicos, es también cuáles son los riesgos que vas a estar dispuesto a asumir. Claro. Entonces, ahí, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿El riesgo o la estrategia? Yo creo que es primero la estrategia. Creo que primero es la definición del propósito, y de ahí en adelante tú tienes que definir las métricas, los incentivos internos, que exista coherencia entre no sé, los planes de inversión de un determinado periodo, un determinado año, tiene que ir en coherencia con la estrategia. ¿Y cómo incorporarlo? ¿Cómo partir dentro de una empresa incorporando estos temas dentro del propósito, ¿no? A nivel de directorio, a nivel de... O sea, yo creo que sí, que el directorio el que tiene que definir el apetito de riesgo, y el que tiene que decir el convencimiento qué es lo que va a tener, tener un convencimiento. De hecho, la otra vez estaba escuchando que todavía hay directores que no se convencen de que esto hay que colocarlo en la estrategia del negocio. O sea, mientras no esté lo suficientemente internalizado dentro de los tomadores de decisión dentro de las empresas, obviamente esto va a seguir siendo rayas en el agua, va a seguir siendo, y además va a estar muy presente el riesgo de greenwashing, porque empiezan a generarse más posibilidades de falta de coherencia entre las distintas acciones con la estrategia.
Exacto. Entonces, si no es la alta dirección la que está, en primer lugar, convencidísima de que estas cuestiones, esta perspectiva de desarrollo sostenible, esta perspectiva ASG, tiene que estar presente en cada una de las acciones de la organización, es bien difícil avanzar por este camino. Sí. Concuerdo. ¿Y conocen ustedes algún caso emblemático que podamos discutir? Y a lo mejor alguno que incluso... ¿A quién echamos el agua? Yo tengo 2 casos que estudié, o sea, que indagué, pero que no sé si realmente son finalmente exitosos, pero sí que hubo un cambio al menos. Y lo voy a echar al agua nomás porque para eso estamos. Sí, pues para eso estamos. Mira, la compañía esta famosa que llegó hace poco, IKEA, de fabricación de muebles, hasta antes del 2020 era considerada un ejemplo de sostenibilidad. Hasta que se descubrió que un proveedor de muebles estaba vinculado con la tala ilegal en Ucrania. Entonces, el informe de la ONG, lo que estaba diciendo, no revelé el nombre, que certificó la madera que usa IKEA para su construcción de muebles, es una organización que le da lavado verde a la industria de la madera. Entonces, el 2019 IKEA construyó una tienda más sostenible y afirmó que deseaba hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas, y se asoció con expertos en economía circular para que en la próxima década, o sea, no en la década de ahora si alguien va a ir a comprar muebles, sino que en la próxima década todos sus productos estén hechos de materiales renovables y reciclables. Claro, pero ese es un ejemplo como de buena reacción una vez que se identifica, ¿cómo le llamamos? El greenwashing pasivo, no, el greenwashing... Este era más que activo porque estaba certificándose con una organización que... Como un implícito. Implícito, claro. Ahí el problema fue que a lo mejor no le hizo la debida diligencia a ese certificador que no estaba haciendo bien la pega. Que el certificador era otorgado, ese es el problema. Que entregaba certificados. A vista y paciencia de los dueños. Por eso te digo que es más que activo. Ya. Entonces, claro, ahí estamos en problema. Que hay que, a Nestlé por todos lados, o sea, ha tenido mucha, pero en Greenpeace el 2010 lanzó una campaña que estaba relacionada con este chocolate Kit Kat, que es del grupo de la empresa, con el tema de la deforestación de Indonesia, que se causa por el aceite de palma que usaban. Entonces fue bastante ingenioso porque lanzó un video en YouTube donde aparece un trabajador triturando papeles, cansado, con el eslogan "tómate un respiro". Entonces abre el paquete de Kit Kat y en vez de contener el chocolate, ¿no es cierto?, que se espera, contenía un dedo de orangután, que al morderlo llenaba todo de sangre y sus compañeros quedaban choqueados. Entonces, Nestlé, ¿qué fue lo que hizo? Obviamente no reconoció nada y dijo que pidió la retirada del video argumentando que habían usado la marca de ellos sin consentimiento, pero ya era tarde porque se había hecho viral. Entonces Nestlé respondió negando su relación con el grupo Sinomás, que es el responsable de la deforestación, por lo que Greenpeace, ¿qué hizo? Fue llamar al boicot al grupo Nestlé y relanzó en otras plataformas logotipos de Kit Kat Killer. Entonces, después de duras batallas contra publicidad, que se llama, y publicidad, Nestlé admitió su error y rompió el acuerdo con la empresa responsable de la deforestación y comenzó a trabajar con una organización que estaba responsable, que certificaba proveedores de aceite con aceite de palma sostenible. Y está comenzando a tener más responsabilidad y más conciencia con respecto a los desperdicios que genera, porque ahí tenemos el tema del plástico, la producción de CO2, hacer envases más sostenibles. Por lo tanto, estas reiteradas denuncias de las ONG, en este caso Greenpeace, han tenido un buen efecto, pero se dice que todavía sigue presionando a los gobiernos para que no regulen la prohibición de hacer greenwashing. Así que... Bueno, en los casos que tú comentas hay un punto en que a las empresas ya no le queda otra que hacerse cargo, digamos, de las acusaciones, etcétera, porque... Claro. Exacto, pero uno quisiera a lo mejor que se anticiparan a eso
y lo incorporaran de verdad en su estrategia de negocio. A mí me ha pasado que en el fondo, conversando estos temas, uno se le activa como una antena distinto y uno está más atento a este tipo. Le contaba el otro día a Tamara que mis hijos, por ejemplo, toman una bebida láctea y esta bebida láctea viene con una pajita, una bombilla de papel que ha tenido una publicidad impactante, pero esa pajita va envuelta en un plástico que es un desecho inmediato. Entonces, el otro día lo miraba y decía, es una ironía, no se entiende este mensaje, ¿te fijáis? Hay una incoherencia total entre lo que la empresa está haciendo y lo que está divulgando hacia afuera. Bueno, y nosotras que somos del mundo del compliance, recordarán el caso Volkswagen. Claro, de las emisiones. Donde, claro, el de las emisiones, el software que alteraron para las emisiones. Exactamente, es decir, cómo finalmente los incentivos, mal puestos, por cierto, mal puestos los incentivos en el grupo de ingenieros, ejecutivos, en fin, lleva a que Volkswagen finalmente termine defraudando la fe pública, alterando en la medición de la emisión de gases. Yo creo que ese es uno de los casos que más debe haber impactado. Y aparte de las multas y lo que pagó, todos eran siderales. O sea, el castigo fue... Sí, ahora más importante que eso a mí me parece que es qué es lo que hizo Volkswagen después. Claro, cómo se reinventó. Cómo más bien recogió la experiencia, porque así al igual que las personas naturales tienen derecho a la rehabilitación. Sí. Hay gente que va presa después cuando sale, tiene derecho a la rehabilitación. De igual forma las empresas tienen la capacidad de reformarse. Y ahí también muy interesante lo que hizo Volkswagen después para reconvertir toda la estrategia de incentivos dentro de su estructura organizacional para que cuestiones como esta ojalá no vuelvan a ocurrir. No, evidentemente ninguna empresa está exenta de que alguien por ahí cometa alguna cosa irregular, pero en general se notó un compromiso muy fuerte desde lo que hablamos hace un momento, la alta administración, y mientras ese compromiso no esté, es muy difícil remar contra la corriente. Claro, porque el costo reputacional para la empresa es enorme. Es altísimo. O sea, desde mi punto de vista, en cuanto a sostenibilidad y específicamente nuestro tema, los criterios ESG, este es uno de los ámbitos en los que yo creo la empresa no se puede ir con medias tintas, lo que no quiere decir que puedan desarrollar sus planes progresivamente. Claro. y ver en mediano plazo cómo cambiar aquellos ámbitos que están restando, digamos. Pero el riesgo de caer en esta imagen y ser percibido como lavando su imagen, en términos reputacionales, es un castigo altísimo. Sí, exactamente. Yo creo que uno de los principios trascendentales que tienen que estar presentes en esta cosa como comunicacional, para no caer en el greenwashing, es tan simple, la honestidad. La honestidad, que efectivamente se comunique hasta dónde se está dispuesto, que no se diga, no, esto no lo hacemos. No, si las empresas también lo pueden hacer más o menos. Lo importante es que reconozcan que han implementado, que han diseñado planes de acción que les lleven a corregir aquellos aspectos en los que tienen deficiencia. Pero lo peor que se puede hacer es decir, no, nosotros esto no lo hacemos, cuando en realidad es cosa de escarbar con un rajuño, ya sabemos que sí se hace. Entonces, la honestidad a veces es mucho más valorable que comunicar cosas muy grandilocuentes, muy grandes, que terminan siendo falsas. En ese sentido, a lo mejor la 461, la norma de carácter general que hemos hablado tantas veces, puede ser que ayude también, ¿o no? Evidentemente yo creo que va a ayudar siempre y cuando, pero aquí hay como una relación entre una cosa y otra, que esté la data, que la data sea fiscalizable, que además el regulador también asuma un rol activo en verificar, en fiscalizar de que lo que se está poniendo en las memorias
sea real. Exactamente. Sea real. Ahora, el que se informe algo no real dentro de la memoria tiene un costo altísimo para las organizaciones, puesto que es información falsa al mercado. Exacto, que eso ya es un delito. Exacto. Es un delito, así es. Bueno, vemos que en este tema pareciera que hay muchas esferas, personas, sujetos que tienen incidencia. Por un lado, los consumidores que hemos mencionado, deberíamos capacitarnos más, estudiar más, estar mejor preparados. Las empresas, sin duda, los primeros en comunicar adecuadamente lo que quieren hacer. Hemos hablado de ONG, ¿cierto? Caso de Greenpeace, que ahí dio una batalla dura contra Nestlé. Exactamente. En el caso de los Kit Kat. ¿Creen ustedes que a lo mejor los medios de comunicación, el gobierno, los estados, la regulación, tienen un rol también que jugar en esto? O sea, a mí no me cabe ninguna duda que todos tienen una responsabilidad y un rol que cumplir. Los medios de comunicación también. Porque a veces entra la duda para una parte de la ciudadanía cuando, por ejemplo, hay una marca que está auspiciando determinados programas y que están predicando cosas que se sabe que no son tan ciertas. Entonces, claro. Y ahí entran los reportajes estos profundos que se hacen y ahí los medios de comunicación difunden. Entonces la ciudadanía se conoce y dice, esto es un medio más para... Sí, y también es la responsabilidad de lo que tú mencionas, Sole, la responsabilidad a la hora de hacer esos reportajes. Porque también es muy, muy fuerte el daño si es que esos reportajes no están construidos o no están hechos con el rigor. Con rigor, con claro, la verificación de la fuente y verificar bien, porque si no puedes mandar a la marca a la muerte antes de digamos, y siendo inocente, digamos. Exactamente. Entonces, ahí está todo interconectado, lo que tú dices. Todo conversa, sí. Yo creo que aún así hay un gran desafío para los clientes y los consumidores, porque muchas veces hay empresas que, digamos, no han incorporado esto dentro de su modelo de negocio y tienen precios obviamente más baratos. No se hacen cargo de las condiciones de trabajo de sus empleados, proveedores, condiciones de pago, etcétera. Y eso evidentemente hace que el precio sea más bajo. Y ahí hay una dificultad porque obviamente el precio es algo que cualquier consumidor considera. Entonces, el trabajo y por el otro lado, o sea, como la contracara de eso, es estos productos que dicen ser eco-friendly o amigables, eso que el consumidor no tiene idea, pero dice, esto debe ser bueno, que son más caros. Entonces, ahí se ha demostrado que la venta sube. Y entonces las empresas, con falta de ética, ya que estábamos hablando de la ética, ¿no es cierto?, que nos preocupa siempre a propósito del compliance, se aprovechan de esto y entonces empiezan a hacer greenwashing cada vez más y hay una especie de competencia desleal, por decirlo así, entre las empresas de quién hace más greenwashing. Y efectivamente yo creo que también hay un problema en las empresas empresas que sí lo están gestionando, pero que tampoco lo comunican. Entonces puede ser que un producto sea más caro, pero es un producto que va a durar más tiempo, que no lo vas a tener que desechar en 2 meses más, pero las empresas tampoco comunican a veces... o lo comunican mal. De una forma que no se entiende. O sea, todavía hay información o data, como dice la Tamara, muy poco accesible y amigable, digamos, para el consumidor. Sí. En esto juegan un rol fundamental esos terceros independientes que pueden dar una opinión o que pueden certificar entre comillas, la ocurrencia o no ocurrencia de ciertas situaciones. Pero ahí también se requiere mucha responsabilidad de parte de esos certificadores, el ejemplo que mencionaba Soledad hace un momento sobre la certificación de madera. O sea, por favor, tengamos esta visión de hacer éticamente lo correcto. Exactamente. Entonces, ese yo creo que es un factor bien importante que le podría dar como más garantía a los consumidores
y que no tengan que ser expertos Exacto, en leer determinada información. Y lo otro, Manuela, que me gustaría, igual para que los que nos ven y nos escuchan no se queden con la idea que esto solamente se trata de cosas como verdes. Claro. El greenwashing, si bien se conoce como greenwashing, tú lo mencionaste al principio, es también un social washing, podría ser, o un govern, no sé cómo poder decirlo, pero es un ESG washing. Exactamente, o sea, empresas que promulgan, no sé, tener códigos de ética o muy avanzados. La no discriminación. Exacto. Y después del caso de la vida real donde hay una discriminación, entonces las políticas y los todo códigos lo que de conducta. Vende, porque todo lo que día tener esa etiqueta. Claro. Exactamente, entonces que esto no es válido única y exclusivamente para el medio ambiente o lo verde, sino que para todo el accionar de una organización. Así es. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Sole, no sé si tú sabes en la Unión Europea si existen algunas iniciativas contra el greenwashing. Sí, efectivamente. Hay una nueva propuesta de la Unión Europea en el marco de lo que se llama el Pacto Verde Europeo, que pretenden prohibir a las empresas hacer alegaciones medioambientales vagas, genéricas y que no tengan fundamento. Y lo que busca es garantizar a los consumidores que las etiquetas y las declaraciones ambientales que hacen sean creíbles y confiables y les permita tomar a los consumidores decisiones informadas de compra. Y también impulsar competitividad en las empresas que se esfuerzan por aumentar la sostenibilidad real de sus productos y actividades. Y aquí hay criterios súper claros que proponen, como que las empresas, por ejemplo, deban probar sus declaraciones y etiquetas ambientales y que las verifique un tercero independiente, que es lo que estábamos hablando hace un rato, y acreditar nuevas reglas sobre gobernanza. Y en el fondo que sea un tercero que te pueda garantizar que son sólidos, transparentes y confiables. Entonces ahí hay una súper buena propuesta que como un modelo a seguir, digamos, para los... Seguramente vamos a estar mirando... Para nosotros que vamos a estar mirando ahí, y tiene por fin empoderar no solamente empoderar a los consumidores, y que conozcan más y que no estén en la desinformación, sino que también reducir la huella ambiental de sus productos, los productos que se consumen en la Unión Europea, además de contribuir al objetivo de la política general de neutralidad climática de la Unión Europea para el 2050. O sea, omnicomprensiva. O sea, es súper. Oye, y yo quiero dejar una pelota boteando, que obviamente sé que no tenemos tiempo, pero en esta era de la importancia de las certificaciones y de las opiniones independientes, ¿qué desafíos más grandes tienen las empresas auditoras? Que hasta hoy día han sido auditores financieros, que como se les conoce, pero como lo hemos visto también en capítulos anteriores, que al final todas estas cuestiones tienen un impacto en las finanzas, tienen un impacto en la última línea y por lo tanto implica que las empresas de auditoría financiera tienen que entrar también en esta lógica. No puedo estar más de acuerdo, Tamara. Tremendo desafío. Y entrar en todo esto es la materialidad. Exacto, la materialidad, la doble materialidad, la triple materialidad y después quizás cuántos tipos de materialidades. Bueno, llegamos al fin. Se nos pasó rápido como siempre. Siempre quedan tantos temas por conversar, ¿o no? Pero bueno. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en 15 días más. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario.